Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Reporte Jalisco. En esta ocasión nos visita, le agradecemos muchísimo la presencia de quien es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Me refiero al licenciado Ismael del Toro. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias a Reporte Jalisco por la invitación. Con mucho gusto. En esta ocasión, Movimiento Ciudadano, mayoría en el Congreso del Estado. ¿Cómo ha sido esta labor al frente del Poder Legislativo? Es complejo porque sí somos el grupo mayoritario, pero no hacemos mayoría. Entonces, desde que inició la legislatura, se ha tenido que imprimirle a la agenda del Congreso una lógica muy distinta. Podríamos nosotros, con nuestra bancada de 14, pues tal vez haber agarrado una ruta de querernos colgar medallas, de imponer una agenda, pero no hubiera sido fructífera. O sea, es decir, el Movimiento Ciudadano hoy, desde que empezó la legislatura, nos propusimos y estamos actuando en esa consecuencia a que las cosas realmente sucedieran. En el Congreso nosotros somos 14, pero hay otras 6 formas de pensar, es decir, 6 grupos parlamentarios en donde se aglutinan los 39 diputados que de hecho, pues 39 cabezas, 39 formas de pensar. Entonces es un trabajo complejo, pero que afortunadamente en una lógica de buscar consensos hemos logrado acomodar el interés colectivo por encima de los intereses de los grupos parlamentarios. Entonces, pues a lo mejor la bancada mayoritaria, que es Movimiento Ciudadano, sí ha podido dar directriz y meter los temas que nos interesan a la agenda, pero no lo hemos hecho ni como imposición ni como disputa de agendas políticas, más bien lo hemos hecho en una labor de convencimiento y hasta hoy todos los temas importantes del Congreso y que son importantes para Jalisco, pues se ha buscado cómo lo hacemos en consenso, ha habido votaciones unánimes, es la primera vez que el Congreso, en la Junta de Coordinación Política, pues ni siquiera se emiten los votos, llegamos, platicamos, nos ponemos de acuerdo, hay que decirle al auditorio, la Junta de Coordinación Política van todos los coordinadores, pero representamos los votos que tienen nuestras bancadas y entonces en alguna discusión se aplica el voto ponderado. En esta legislatura en ningún tema de acuerdo político en la Junta ha habido necesidad de someter a votación, ¿no? Lo que quiere decir que hay disposición de todos los grupos parlamentarios de que se consense, que se privilegie el interés de los jaliscienses y así hemos podido sacar pues agendas que venían atrasadas en diferentes legislaturas, ¿no? Modificación a la ley de movilidad para regular las redes de transporte y a la par para darle derecho a los choferes de los taxis, el retiro del fuero constitucional, una agenda que se había impulsado también en otra legislatura, pero que no había encontrado consensos, la ley de participación ciudadana, también que desde la pasada legislatura había avances de gestión, pero que no había encontrado el eco de todos los grupos parlamentarios. Entonces, hoy llevamos 10 meses en la legislatura y me siento tranquilo, no satisfecho todavía, de que estamos avanzando en concretar cosas verdaderamente importantes para Jalisco. O sea, un saldo positivo. Yo creo que sí. Nos hemos alejado de que el Congreso sea el espacio de los escándalos, hemos dejado una ruta muy clara de priorizar la agenda legislativa. Esa agenda legislativa estamos poniendo los temas de interés, estamos abatiendo un rezago de iniciativas que estaban sin dictaminar en comisiones. Entonces, hasta hoy creo que es un balance positivo. Siempre el trabajo en el Congreso es muy complejo, es el espacio así por naturaleza donde sucede la política del Estado y pues es del día a día, de todos los momentos del día, hay que estar atento y hay que hacer valer un compromiso que tenemos todos de cambiarle la cara al Poder Legislativo. Compromiso complejo, cuesta arriba, pero creo que estamos dando los pasos correctos y estamos ya dando frutos de que sí, ese discurso que lo imprimimos todos, lo estamos llevando a los hechos y lo estamos haciendo realidad. ¿Podemos saber cuántas iniciativas eran las rezagadas y cuántas ya han aprobado? Bueno, en número exacto a lo mejor me equivoco, pero por ejemplo la pura Comisión de Puntos Constitucionales, que es donde se revisa el detalle fino de las iniciativas, tenía alrededor de 700 iniciativas, dictámenes ahí parados, pendientes, y estamos sacando más o menos un promedio de 60, 70 por sesión del Pleno, que estamos abatiendo rezago. Comisión de Hacienda, que a mí me toca presidir, teníamos un promedio de 70, 80 iniciativas sin dictaminar, ya casi estamos en ceros, entonces sí era un cúmulo de trabajo muy fuerte, también porque eran iniciativas de una mala costumbre que se tenía en los diputados de aprovechar coyunturas y presentar alguna iniciativa, ¿no? Menos sustentadas en cuestiones reales,
también es una cosa que nosotros criticamos y pusimos en agenda, de que el Congreso no debe de irse por hacer más leyes, no debe de irse porque todo tema se convierte en un acuerdo legislativo. Se debe acabar esa tentación de leer el periódico en la mañana y subirte a tribuna en la sesión, ¿no? Entonces, hoy tenemos un compromiso también de irnos a una simplificación legislativa, a desregular, a vincular leyes que lamentablemente en Jalisco hay leyes que no tienen ningún sentido, que no están correlacionadas con la Constitución, que no están correlacionadas con tratados internacionales que son obligados por norma constitucional. Entonces, sí, la verdad es que tenemos un camino arduo todavía que seguir, y lo fundamental es todos los grupos parlamentarios estamos en coincidencia de qué es lo que queremos hacer y ya lo estamos materializando. De todas estas iniciativas, ¿cuál tiene el sello del Toro? ¿Cuál es la que propone Ismael del Toro? Pues todas, pero no me quiero colgar el sello, ¿no? Al término de la legislatura yo creo que se tendrá que hacer un análisis de quién presentó las iniciativas, en qué momento, con qué figuras, pero si yo ahorita dijera, Ismael del Toro ha hecho esto, empezaría a romper esta lógica de que realmente nos pongamos de acuerdo y que realmente saquemos la agenda adelante. Entonces, nunca quiero tener una medalla, pero mucho menos ahorita, ¿no? Voy a salir satisfecho de la legislatura cuando pueda voltear a ver que hicimos el trabajo y que realmente fuimos productivos, que nos alejamos de los escándalos, que convertimos al Congreso en lo que era. Yo trabajé en el Congreso, te conozco a ti desde ese entonces, en la legislatura 56, antes de las escandalosas. Trabajé como asesor de Enrique Ibarra cuando era coordinador de los diputados del PRI, y yo tengo esa imagen del Congreso, ¿no? En donde pues, lo administrativo no era un problema, donde no había ni la cantidad no había ni cantidad de trabajadores ni de recursos. Había figuras que fueron mis maestros en la facultad que para mí eran admirables. Ya cuando yo iba a ser diputado, una de las cosas que yo decía es, hijo, no me dan ganas de ser diputado porque voy a cargar con todo el historial malo de las últimas legislaturas. Entonces, en esa lógica, lo que yo veía como ejemplo, que trabajé, que lo conocí, que sé que se puede lograr, y lo que vi también como mal ejemplo, que nos propusimos a que eso ya no sucediera en el Congreso, creo que por eso estamos logrando que las cosas verdaderamente sucedan, ¿no? Bien. Durante este periodo ustedes van a tener la decisión de nombramientos polémicos, personajes que aparecen en la historia de de Jalisco. Uno de ellos, el señor Alonso Godoy, el auditor. Él ha comentado y hecho señalamientos que durante las administraciones de Tlajomulco ha habido pues irregularidades que se las ha presentado al Congreso y que específicamente Movimiento Ciudadano las ha detenido. ¿Qué hay de esto? No, mira, yo la verdad es que en la figura de Alonso Godoy reconozco una persona con mucha capacidad, que lamentablemente se vio inmiscuido en escándalos en los últimos años, y que eso motivó a que Movimiento Ciudadano fuera la fracción que determinadamente en tiempo anticipado dijo, nosotros no podemos ir a que Alonso Godoy se reelija. Pero eso no quiere decir ni que yo en lo personal, ni que nosotros como fracción no reconozcamos en Alonso Godoy una persona con mucha capacidad, con mucha experiencia, pero que tuvo una agenda en la que se privilegiaron por los medios de comunicación y por los actores señalamientos que ya no le permiten a Alonso ser reelecto. A partir de ahí, pues fue un momento como de hecatombe política en el Estado, ¿no? Que generó muchos dichos, muchos ataques. Nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, pero además haciéndolo de frente, ¿no? Platicando los porqués con el actual auditor y siempre esperando que no haya ninguna reacción en razón de que tomamos esta determinación. Tlajomulco en todas sus cuentas públicas, desde que gobernamos nosotros, con Enrique Alfaro y después cuando yo estuve al frente, pues tiene sus cuentas públicas hasta el 2014 ya con el dictamen, sin cargo, están por realizar la auditoría de 2015, todas estas han sido ya las que corrieron el trámite, incluso votadas en el Pleno. La única que se detuvo es la 2011, que ni siquiera había facultad, y fue por el diputado Raúl Vargas, que con ánimo de usar políticamente el tema, no la aprobó en el Pleno, cuando la propia ley ya no permite que los diputados intervengan técnicamente en las cuentas que el órgano técnico, que es la Auditoría Superior del Estado, las emite. Entonces, desconozco por qué diga eso el auditor, pues él sabe perfectamente que no hay ninguna cuenta pública de
de Tlajomulco que no haya pasado por toda la tramitología. Por supuesto que hay en el proceso de auditoría, cuando se va al escritorio y al campo, se hacen señalamientos de por qué hay una obra, por qué no está la escritura de algún terreno. Hay un periodo de solventar esas observaciones y todas han sido en esa ruta y están en ceros hasta el 2014 y está realizando 2015, que son los periodos que hasta mi responsabilidad nos tocó como presidente municipal. Bien. El Congreso del Estado, bueno, tiene todos los reflectores. Sí. Y la sensibilidad de los ciudadanos, pues, está a flor de piel. Este incremento que acaban de recibir ustedes como diputados, se maneja que son 5,000 pesos directos a su sueldo. ¿No cree usted que vuelven a las andanzas de los sueldos ahí, altos sueldos? Creo que lo dices muy bien. Es el foco de los reflectores y es un espacio público hipersensible, ¿no? Lo que se haga se interpreta y se puede hacer públicamente algún señalamiento. Los sueldos de cualquier funcionario público por ley deben de estar basados en un tabulador para que no se preste precisamente a que discrecionalmente se puedan poner cada entidad los salarios a sus representantes. El tabulador del salarial del Congreso desde la pasada legislatura marca un sueldo para los diputados. Nunca entendí por qué por un error administrativo, desde que entró esta legislatura, nos estaba llegando el cheque con una cantidad inferior a lo que está marcado en el tabulador, que es el documento que rige cuánto ganan los funcionarios públicos. Cuando yo fui presidente de la Junta de Coordinación Política, desde ese momento nos hacían, oye, hay un error, están llegando menos recursos de lo que es el salario que ya está en el tabulador. En ese entonces dijimos, bueno, pues si ya no está llegando así, no tenemos ninguna intención de que se nos pague eso adicional. Después, ya cuando ya no era presidente de la Junta, hubo insistencia de muchos diputados y hubo una explicación de que por cuestiones de pensiones del Estado, de lo que nosotros tasamos en pensiones, estaba obviamente el tabulador, que es el documento base, era lo que estábamos cotizando en pensiones, pero nos estaban pagando menos. Entonces, que iba a haber un problema administrativo por no estar ajustados a lo que existe en el tabulador. Con esta explicación lo que digo es que, por supuesto, técnicamente no hay un aumento de sueldo, pero reconozco y acepto que la percepción es, pues si les pagaban 5,000 pesos menos y hoy ya se ajustó a lo que es el tabulador, que era lo que nos debían de haber pagado desde el principio, pues parece un aumento de sueldo. Hay explicación, lo podemos decir de frente, pero entiendo y acepto lo que pueda haber de críticas en un tema que para la gente, a fin de cuentas, pues es, ustedes hoy ganan 5,000 pesos más, ¿no? ¿Merecido? ¿Justo? Mira, si no estuviéramos haciendo el trabajo sustancial. ¿Todos? Bueno, pues eso es complejo, ¿no? De poder calificar a todos. Pero yo sí digo y hablo porque esta legislatura, los 39, estamos dando productividad a nuestro trabajo. Y fue el objetivo que nos marcamos al principio. Quitemos el escándalo administrativo, concentrémonos en hacer bien la labor sustancial del diputado, que es hacer las leyes, y estamos haciendo eso. Entonces, desde un principio cuando decían, oye, es mucho o poco lo que gana un diputado, pues la respuesta siempre es, pues depende de lo que haga. Si nada más va a levantar la mano, si no hace su trabajo y no tiene ninguna productividad, pues aunque le pagaran 5,000 pesos es mucho. Hoy el salario es de 70,000 pesos y lo contrastas con magistrados, con regidores, con otros funcionarios públicos en el Estado que a lo mejor tienen incluso una responsabilidad y una función menos importante. Desde mi óptica, insisto, creo que si somos productivos se justifica lo que ganamos. El comparativo inmediato es, bueno, ¿y eso contra lo que gana un trabajador que no sea funcionario público suena mucho? Pues sí, también, ¿no? O sea, yo siempre voy a entender que el reclamo de la ciudadanía sea así, pero ustedes ganan mucho más de lo que en promedio puede ganar un trabajador en el estado de Jalisco. Hay muchas explicaciones, nuestro trabajo es por 3 años, es una temporalidad, es una responsabilidad, tenemos funciones. Si hacemos todo bien, pues yo creo que está justificado el salario que ganamos, y más si lo contrastas con otras funciones públicas que ganan mucho más, que tienen menos responsabilidades. Yo lo platico con
con la sencillez que me contesta siempre mi hija, me dice, oye papá, pues si tú trabajas de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, si a veces sábados y domingos estás trabajando, si no podemos tener un periodo vacacional normal, ¿por qué hay una crítica de que los diputados no trabajan? Y yo, pues es así y es parte de nuestra chamba recibir las críticas de todo, ¿no? ¿Ustedes no van a otorgar una parte de su sueldo como Yo algunos dono, diputados? pero en lo personal y no lo anuncio porque pues no es parte de la agenda legislativa. Yo prefiero que mi agenda legislativa sea lo que produzco como leyes, pero yo dono el 28% de mi salario a un centro de atención a personas con discapacidad que creé como presidente municipal de Tlajomulco y estoy depositando puntualmente, pero pues no es parte de mi agenda, ¿no? O sea, eso lo hago por convicción personal, porque en mi familia tenemos una hija con discapacidad, con síndrome Down, porque lo convertimos ese conocimiento y esa expertise familiar de atención a la discapacidad, lo convertimos en una política pública en Tlajomulco y de esa política pública yo participo hoy como diputado donando el 28% de mi sueldo. Bien. Hay una ley de compras gubernamentales que se comenta que el panorama para Movimiento Ciudadano se verá muy bien para el 18. Todos dicen que ya están trabajando para eso. Pues sí, pero fíjate qué positivo. Estamos trabajando para no caer en la tentación de comprar a través de empresas fantasmas. O sea, estamos pensando en gobernar el 18, claro, y desde ahorita estamos poniendo candados a acciones que hoy permitían la corrupción. Pongo ejemplo, aunque no es de esta ley, porque vamos a modificar en el mismo sentido la ley de obra pública, pero pongo el ejemplo del último escándalo de empresas fantasmas en el bacheo del periférico. Salen a bachear el periférico, por cierto muy mal, porque lo bachean en plena temporada de lluvias, porque pareció más una reacción política que una acción bien determinada, pero resulta luego que la empresa que estaba echando el periférico se acababa de constituir, que no era especializada, que se hicieron compras a sobreprecio. Eso es lo que pretendemos acabar, y no solo es Movimiento Ciudadano, es una iniciativa que presentó Acción Nacional junto con Movimiento Ciudadano, que realizamos además un trabajo muy interesante de dictaminación abierta, porque invitamos a las cámaras empresariales, invitamos a los colectivos ciudadanos, invitamos a las universidades a que participaran en el proceso de dictaminación, cosa que no se había hecho nunca en un dictamen y un tema tan importante. Recibimos 59 comunicaciones de diferentes entidades en las cuales nos hacían propuestas que fueron contempladas en el dictamen, y hoy ya por la Comisión de Hacienda está aprobado el mismo para subirse al Pleno, ya con instrumentos tan contundentes como que va a haber un registro único de proveedores. Quien no esté en ese padrón único de proveedores no puede venderle a ninguna entidad gubernamental. Para acceder a ese padrón de proveedores se requiere que esté constituida legalmente, que se certifique de la existencia y del ramo al que se dedica, que pague sus derechos de sus trabajadores, es decir, que verdaderamente sea una empresa, no que nada más sea un documento, un papel, un domicilio que pueden vender de todo. Hoy Jalisco vive una realidad que en cada 3 años nacen empresas que no tienen ni siquiera trabajadores, pero se pueden dedicar desde vender papel del baño hasta vender maquinaria para obras, ¿no? Son especializadas en todo. Entonces, con eso combatimos, creo que se hizo adecuadamente. Por ahí hubo una agendita media politizada de que queríamos que ya no participara la iniciativa privada en los comités de adquisiciones, cosa que nunca estuvo ni siquiera en la mente. Siguen participando en los comités de adquisición los representantes de la iniciativa privada. Se mete una figura adicional que es el testigo social, que creo que le abona a la transparencia. Se restringe la posibilidad de compras por invitación directa, nada más para casos de protección civil, de seguridad, o sea, lo que realmente sean compras urgentes, pero en todas estas la representación social, iniciativa privada, testigo social, estará vigilando cómo se hacen los trabajos para poder hacer las adquisiciones en el gobierno del estado, en el poder judicial, en los 125 municipios. Sin lugar a dudas, la figura de Ismael del Toro dentro de Movimiento Ciudadano sobresale. ¿Cómo se siente? ¿Se verá usted en una boleta electoral? ¿Dónde va su corazoncito? Platíquenos. Mira, lo digo además con franqueza, aunque suene como trillado. Estaré si cumplo con los objetivos de mi actual encargo, ¿no? ¿Qué he tenido yo de carrera política?
como elección popular. Fui presidente de Tlajomulco y evidentemente pues también era el único presidente del área metropolitana que no era del PRI. Significó mucho la presencia de Movimiento Ciudadano al ser Tlajomulco pues un municipio que estaba pujando por una agenda de la metrópoli, por una agenda en el estado, y evidentemente desde ahí decían, bueno, pues debes de tener una carrera a un cargo posterior. Desde ese momento yo siempre decía, bueno, sí, siempre y cuando cumpla con mi trabajo en Tlajomulco. Incluso yo no quise ser candidato a ninguna otra cosa que no fuera pedirle el voto a los mismos ciudadanos que gobernaba. Soy diputado de representación popular por el Distrito 7, es decir, siendo presidente municipal, en el nivel de cumplimiento de mis compromisos y de mi actuar, le fui a pedir el voto a los mismos habitantes de Tlajomulco y a los del Salto y Tlaquepaque, y afortunadamente pues fue expresa la confianza. Soy el diputado que más votos obtuvo en la elección. El promedio de los diputados que hoy están en el Congreso ganaron con 40,000, 50,000 votos, yo gané con 96,000 votos. Creo que históricamente en Jalisco soy el diputado que más votos ha obtenido para ganar su distrito. Entonces, pues evidentemente hubo una confianza de las personas que yo gobernaba o de la periferia que veían cómo se estaban haciendo las cosas en Tlajomulco. En esa misma lógica, si hoy como diputado puedo dar buenas cuentas de mi trabajo, pues yo aspiro a tener una carrera política profesional por muchos años sustentada en hacer bien las cosas, y evidentemente hay intención de que esa carrera política continúe, pero debe estar siempre calificada con lo que ya tengo si lo hago bien, ¿no? ¿Para Guadalajara? Ahí sí lo digo con toda claridad, yo no quiero volver a ser presidente municipal ni de Guadalajara ni de ningún otro municipio, no tengo esa aspiración personal. Si hacemos bien y esta legislatura cumple con los objetivos que nos marcamos, me gustaría repetir en la legislatura. Legislatura federal. Local. Local, nuevamente. Ya hoy se permite la reelección de presidentes municipales y de diputados. ¿Ya lo consultó con Enrique Alfaro? Enrique me quiere meter en otra agenda, pero no me estoy dejando. ¿En cuál quiere meterlo? No. Tampoco puedo ser tan imprudente. No, como equipo nosotros tenemos la ventaja, platicamos todo, privilegiamos qué vamos a hacer como equipo. Nosotros tenemos un objetivo fundamental que es gobernar el Estado. Sí, los municipios hacen bien su trabajo, si somos una oferta atractiva para los jaliscienses, pero sí tenemos ese objetivo, hacer las cosas bien para poder ser una opción y gobernar el Estado. Entonces yo quiero abondarle esa agenda. El Estado no es solo el Ejecutivo, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial. Hoy estamos en una reforma al Poder Judicial para darle autonomía, para perfeccionar los nombramientos, para darle modernidad a través de los juicios en línea. Entonces, esta agenda me está gustando, creo que se puede hacer un gran aporte para el Estado. Si lo logro así, me gustaría volver a estar en el legislativo en el próximo periodo. Bueno, muchas cosas pendientes, pero sí, ya platicaremos en otra ocasión. No, claro, muchísimas gracias por haber venido con Muchas gracias a ti, Nadia. Gracias a todo el equipo de Reporte. En exclusiva para Reporte Jalisco.